Maestría en Derecho Tributario. Bienvenidos, estimados estudiantes, a la sección 4 del módulo Constitución Económica Colombiana, Régimen Presupuestal y Sistema Tributario. En la sección 4, Constitución Política y Sistema Tributario Colombiano, se busca analizar los conceptos de tributo, impuestos, tasas, contribuciones, los principios del sistema tributario y los elementos esenciales de la obligación tributaria para comprender el sistema tributario colombiano. Para ello estudiaremos las normas constitucionales que regulan la materia. Una de las consecuencias de vivir en sociedad es el nacimiento de deberes para lograr la materialización de los fines del Estado Social de Derecho. Como dice el artículo 95 de la Constitución Política, todas las personas tienen la obligación de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, ya que según la Corte Constitucional, las autoridades requieren permanentemente de recursos para poder desarrollar sus actividades, cumplir sus fines y realizar los valores que encarna el ordenamiento constitucional. A pesar de que tributar es un deber, tal obligación solo puede ser impuesta con el cumplimiento de ciertos requisitos, y el primero y más importante de ellos es que solo el legislador puede imponer impuestos, de acuerdo con el aforismo latino de nullum tributum sine lege. En el mismo sentido, ley que crea el tributo tiene que establecer con claridad sus elementos para que no sea fijado por otra autoridad. De otro lado, el artículo 338 de la Constitución establece los elementos del tributo, los cuales son: sujeto activo, es decir, las entidades estatales con derecho a exigir el pago del tributo. Sujeto pasivo, quien es la persona sobre la que recae la obligación de pagar el tributo. Hecho generador, que corresponde con la condición de hecho nacer el deber de tributar. Base gravable, es la estimación o tasación del hecho generador sobre el que se aplica la tarifa. Tarifa, el monto aplicable a la base gravable que determina el monto a pagar por el contribuyente. Impuestos, tasas y contribuciones. El artículo 338 de la Constitución precisa que existen tres tipos de tributos: los impuestos, las tasas y las contribuciones. Impuesto. Corresponde al tipo de tributo que el contribuyente paga sin contraprestación alguna, es decir, por el solo hecho de la obligación tributaria. Tiene 5 características que lo definen. Generalidad, es decir, que se cobra a todo ciudadano y no solo a un grupo social, profesional o económico determinado. No persigue ningún beneficio directo para el contribuyente. Disposición estatal, es decir, el Estado decide en qué lo gasta de acuerdo con el principio de unidad de caja. Pago no discrecional, y el aporte social se hace atendiendo la capacidad de pago del contribuyente. De otro lado, la jurisprudencia ha dividido los impuestos entre impuestos directos e indirectos, e impuestos instantáneos y de periodo. Mientras que el impuesto directo es aquel en que se grava a una persona o a un patrimonio de modo que pueda identificarse en forma precisa al contribuyente, como por ejemplo el impuesto de renta. El impuesto indirecto es el que grava la actividad de las personas, por lo que no es posible prever e identificar quién lo pagará, por ejemplo, el IVA. El impuesto de periodo es aquel que se genera y cuantifica de acuerdo con lo ocurrido en un periodo determinado. En este tipo de impuestos no se puede sumar lo ocurrido entre periodos distintos, pues lo que ocurre en cada lapso es independiente. En cambio, el impuesto instantáneo es el que se causa de manera simultánea la realización del hecho imponible. Sucede, como su nombre lo indica, instantáneamente. Un ejemplo de este es el impuesto sobre las ventas. Cada vez que se vende se causa el impuesto. Tasa. La tasa es una especie de tributo en la que el contribuyente paga un valor como contraprestación de un servicio que le es prestado. La jurisprudencia ha identificado 5 características. Se trata de un cobro por un bien o servicio ofrecido. El pago guarda relación con los beneficios derivados por la adquisición del servicio ofrecido. El particular tiene la opción de adquirir o no el bien o servicio.
El pago cubre los gastos de funcionamiento y las amortizaciones y crecimiento de la inversión. Es viable el establecimiento de criterios distribuidos. En todo caso, no todo lo que se paga al Estado es una tasa, pues también existe el concepto de precio público. Este último es una obligación que surge de una relación eminente contractual o voluntaria en el que el beneficiario asume el compromiso de pagar una remuneración como contraprestación conmutativa por un bien o servicio en aras de obtener una ventaja o utilidad económica frente al resto de la población. Contribuciones especiales. Las contribuciones especiales son una obligación tributaria que surge como la compensación por un beneficio que la persona recibió o recibirá como consecuencia de un servicio u obra que la entidad pública realizó o realizará. No se trata de un servicio directo, sino el que se recibe por pertenecer a un grupo, sector, etc., al que se beneficia una actividad estatal. La jurisprudencia ha identificado 5 características. Surge de la realización actual o potencial de obras públicas o actividades estatales de interés colectivo, en donde necesariamente debe existir un beneficio para un individuo o grupo de individuos. Se trata de una prestación que reconoce una inversión estatal, por lo que su producto está destinado a su financiación. La prestación que surge a cargo del contribuyente es proporcional al beneficio obtenido. El obligado tributario no tiene la opción de negarse a la inversión. Por el contrario, se encuentra comprometido con su pago a raíz del provecho que le reporta. La contribución, por regla general, es progresiva, pues se liquida de acuerdo con el rédito obtenido. En tiempos de paz, ¿a qué hace referencia la expresión en tiempos de paz con que inicia el artículo 338 de la Carta Política? Se refiere a que el Ejecutivo puede decretar impuestos en los estados de excepción conforme a lo regulado en el capítulo 6 del título 7 de la Constitución Política. En todo caso, estos tributos deben satisfacer varios requisitos, como el de transitoriedad, según el cual el tributo constituido en un estado de excepción deja de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso les otorgue el carácter de permanencia, el de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad con el estado de excepción declarado. Además, los recursos recaudados han de destinarse para conjurar la crisis que desencadenó la declaración de estado de excepción. Principios del sistema tributario colombiano. El artículo 363 constitucional establece que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Además de ellos, la jurisprudencia ha caracterizado el principio de legalidad. Principio de legalidad implica que solo el Congreso puede imponer tributos y la ley que los fija debe determinar sus elementos con precisión. Principio de equidad es la manifestación del principio de igualdad en materia tributaria. Tiene 2 dimensiones, la vertical y horizontal. La vertical se refiere a que debe tributar más quien más capacidad económica tenga. La horizontal indica que las personas con una capacidad similar deben tributar en forma similar. Principio de eficiencia. Busca asegurar que la gestión tributaria reporte a la administración y a los administrados el mayor resultado a menor costo. Principio de progresividad. Busca que quien tenga mayor capacidad deba tributar porcentualmente en una mayor medida que quien tenga menos ingresos. A pesar de que se trata de una característica del sistema, un tributo puede violar este principio cuando aporta una dosis desproporcionada de regresividad al sistema. Principio de no retroactividad. La irretroactividad implica que las normas tributarias solo pueden regir hacia el futuro. Cuando se trate de impuestos de periodo, las reformas únicamente rigen para el siguiente periodo. Régimen tributario de las entidades territoriales. El artículo 338 constitucional señala que el Congreso, las asambleas y los consejos municipales tienen competencias para crear tributos. Sin embargo, por el principio de legalidad tributaria y por el principio del Estado unitario, las asambleas y los consejos no pueden crear impuestos de la nada, sino únicamente después de que han sido autorizados por la ley.
Para armonizar la competencia concurrente entre el Congreso y las asambleas o consejos, debe encontrarse el equilibrio entre el mandato de regulación básica y la prohibición de la regulación excesiva. Como consecuencia de lo anterior y por regla general, la ley debe establecer el tributo y su hecho generador, y los organismos territoriales determinan los demás elementos. Por otra parte, las entidades territoriales cuentan con dos tipos de ingresos: los ingresos provenientes de la nación o exógenos y los ingresos propios o endógenos. En los exógenos se encuentran, por ejemplo, las participaciones que la nación le transfiere a un distrito o municipio. Los endógenos son, entre otros, los recursos provenientes de la explotación de bienes de propiedad de la entidad territorial o de los ingresos derivados de sus propios impuestos, tasas o contribuciones. La distinción tiene una especial relevancia respecto de las fuentes endógenas, ya que la Constitución prevé de que se trata de recursos de propiedad exclusiva de las entidades territoriales y que gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Por ello, el legislador tiene prohibido conceder exenciones, tratamientos preferenciales o recargos en los tributos territoriales, y además la ley no podrá trasladarlos a la nación salvo casos excepcionales. Algunos tributos nacionales y territoriales. Algunos ejemplos de los principales tributos son los siguientes. IVA. El IVA es un impuesto sobre el consumo y por lo tanto un tributo de carácter indirecto que se establece sobre una amplia base de bienes y servicios y se genera cuando se vende un bien al que se le ha aumentado su valor. Renta. El impuesto a la renta es un tributo de periodo que grava los ingresos, ganancias percibidos por los ciudadanos en el curso de un año. Gravamen al movimiento financiero o 4 por mil. Es un impuesto indirecto del orden nacional que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema. ICA. El impuesto de industria y comercio es un impuesto municipal que se genera por la realización de actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de servicios que se desarrollan de manera permanente u ocasional. Predial. Es un tributo de carácter municipal que recae sobre las propiedades raíces urbanas o rurales ubicadas en las respectivas jurisdicciones municipales. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.